Familia de Reacciones, bienvenidos a un episodio más. Este es el episodio número 10 titulado Completos en Cristo. Queremos recordarles que tienen una cita con nosotros todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de las plataformas de Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Por supuesto, también les invitamos a estar con nosotros a través de la página oficial de la Unión Mexicana de Chiapas. Como es habitual, les invitamos a memorizar el pasaje para este episodio que hoy se encuentra en Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Así que les invitamos a que puedan hacer el esfuerzo de memorizarse este pasaje y compartirlo en su grupo pequeño. Como es habitual, tener un invitado con nosotros y hoy quiero dar la bienvenida al pastor Eladio Obando. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, siempre es un gusto estar en este lugar y qué bueno que una vez más nos damos cita para poder estudiar de la palabra de nuestro Dios. También queremos invitarles a que nos acompañen y al mismo tiempo puedan responder la pregunta que se ha preparado para este episodio. Y la pregunta dice de la siguiente manera: ¿cuál ha sido tu experiencia acerca de lo que significa morir al yo para recibir a Cristo? En todo el contexto de lo que estamos estudiando en este nuevo episodio titulado Completos en Cristo, ¿qué significa o cuál ha sido tu experiencia de manera personal morir al yo para dejar que Cristo vive en cada uno de nosotros? Así que nos da mucho gusto que nos puedan acompañar y también queremos de igual manera presentarles una propuesta de estudio que se ha preparado para este episodio. En primer lugar, tenemos la propuesta titulada Crecer en Cristo. La segunda idea es clavado en la cruz. Y la tercera le hemos titulado Confiar en Cristo. Así que esta es la estructura que tenemos propuesta para ustedes para que puedan reflexionar junto a nosotros. Bienvenidos, esto es Reacciones. Completos en Cristo. Pareciera presentarnos a través del versículo de memoria una reflexión que refiere a el cómo guardar el sábado. Sin embargo, no va enfocado totalmente a eso. A diferencia de eso, Pablo está atendiendo un problema que surge en la iglesia de Colosas, donde algunas interrogantes también llegan a nuestro pensamiento: si él no los evangelizó, quién los evangelizó. Y algo que nos presenta también el mensaje es la preocupación que Pablo tenía y justamente atendiendo a algunos errores que había en la comprensión de las escrituras y en las enseñanzas que se estaban dando en este lugar de Colosas. Por eso, Pastor Eladio, crecer en Cristo es determinante en el proceso de la vida cristiana para que este pueblo, específicamente hablando ahora de Colosas, pudiera llegar a una comprensión más abierta y total de acerca de Jesús y de la vida cristiana. Hablando de los colosenses, recordemos que era un pueblo que en primera instancia ellos no tenían una afinidad tan cercana con el judaísmo. Eso quiere Exactamente. decir que ellos tenían que comenzar a aprender en su propia experiencia cristiana quién es Cristo. El desafío del tiempo de los colosenses fue que habían muchas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y obviamente estas enseñanzas y doctrinas eran llevadas por falsos maestros. Entonces Pablo tiene una preocupación muy seria. Al enviar esta carta a los colosenses, su preocupación es que ellos aprendan a conocer quién es Cristo Jesús. No dejarse llevar en primer lugar por las doctrinas o enseñanzas que tal vez algunos hombres quisieran interponer entre su relación con Cristo. Entonces, en los colosenses, la primera invitación que Pablo envía a los colosenses, y lo encontramos en el día domingo en la guía de estudio, es a que ellos se puedan mantener unidos en amor. Porque sin duda alguna la unidad va a fortalecer la relación tanto de la iglesia, al mismo tiempo la relación con Cristo Jesús. Y esto haría que si alguno, tal vez de los colosenses, adoptara esas enseñanzas erradas o erróneas que alguien les había compartido, entonces la unidad permitiría que eso no fuera más allá de solamente un individuo y no permeara en toda la iglesia.
Es importante entonces notar que los colosenses tenían que comenzar a conocer quién era Cristo. Y al mismo tiempo de conocer, como la idea número uno le hemos titulado, también deberían de aprender a crecer en Cristo. Porque dicho sea de paso, todo cristiano que un día nos hemos bautizado, tenemos la intención de ir creciendo en el conocimiento de Dios. Y es también un asunto que Pablo aborda en en esta segundo capítulo de Colosenses, que tiene que ver con la sabiduría. Es decir, de manera puntual, Pablo utiliza a los colosenses con una invitación para que ellos conozcan quién es Cristo y crezcan en el conocimiento de Cristo Jesús. Es muy importante detenernos, Pastor Eladio, y recordar que había una problemática muy fuerte dentro de Colosas. Hablamos de falsas enseñanzas que tenían que ver con la circuncisión, con la observancia del sábado, festividades religiosas judías, rituales de tradición, de purificación del judaísmo, reglamentos que tenían que ver con la comida, adoración a los ángeles, una serie de asuntos que surgen ahí, pero hay algo que me llama la atención porque en otras cartas, Pablo usa a veces un lenguaje un poco más directo y a veces hasta un poco fuerte, ¿no? Pero aquí es un poco más cuidadoso debido a que hay algo que me llama la atención. Los falsos maestros, aunque estaban y tenían una comprensión errada, eran religiosos de alguna manera sinceros. Es decir, estaban mal, pero sinceramente había como que una ignorancia genuina, por así decirlo, aunque estaban mal. Y por eso también Pablo es muy cuidadoso al enfocarse a ellos y dirigirse. Ahora, otro de los desafíos que tenemos aquí es que Pablo no los había podido visitar. Es más, no hay tanta la evidencia de que los haya evangelizado. Y eso presenta como que una barrera en el aspecto de la confianza, pero también denota la preocupación alta que tenía el apóstol Pablo hacia ellos. Y precisamente lo que tú nos expresabas es esa invitación que él les hace a encontrar esas riquezas de pleno entendimiento, refiriéndose a lograr tener una comprensión clara de las escrituras y precisamente crecer en Cristo a través de la sabiduría divina. Cuando los colosenses comenzaron en su vida cristiana, dice Colosenses capítulo 2 versículo 5 que Pablo aborda que han hecho las cosas bien, tienen Ujú. un buen orden Han y sido ordenados. su orden y su firmeza de su fe en Cristo Jesús. Eso quiere decir que sin duda alguna iban por buen camino. Ujú. Pero todo cristiano, y esa era la preocupación de Pablo, debería de mantener muy atento a todo lo que ellos escucharían en esta nueva vida cristiana que estaban abordando. Y es cierto, Pablo no los conocía. Eso haría entonces que Pablo sí se preocupara por ellos, aun cuando no los conociera, pero también los colosenses, cómo recibir la carta de alguien que nunca los ha visitado. Eso quiere decir que habían desafíos más grandes que solamente la preocupación de las enseñanzas, sino más allá de la relación que Pablo tenía con los colosenses. Exacto. Pero sí, sin duda alguna, Pablo tenía buen interés, buena preocupación por el crecimiento de los colosenses en su vida cristiana. Y eso nos invita a cada uno de nosotros a pensar, ¿verdad? ¿Cómo ha sido nuestro crecimiento en Cristo hasta el día de hoy? La sabiduría que el Señor nos ha otorgado, cómo la hemos proporcionado a nuestra vida diaria, en la vida práctica, porque cada uno de nosotros, el propósito es que cada vez que pase un día, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana, pues con mayor madurez enfrentemos las situaciones de la vida y eso también nos va a evitar también muchos problemas en el futuro y también abordar enseñanzas, que hoy en día no, tampoco estamos exentos de eso. En los tiempos de Pablo ya habían falsas enseñanzas, habían tal vez cuestiones no bien explicadas y en nuestros días sucede algo similar. Algo muy importante que quisiera yo resaltar, Pastor Eladio, hablando de esta parte de la guía de estudio, es el hecho de que el estudio de las escrituras no es como un libro común y su entendimiento trasciende también al hecho de no leer un libro común. Una de las cosas muy importantes que nosotros promovemos es el estudio de las escrituras, porque en ella encontramos la palabra de Dios y conocemos más a Dios, pero desafortunadamente o llega el momento cuando puede tergiversarse algunos principios o confundirse por una mala comprensión, que eso se debe a una búsqueda que no es de manera correcta. La Biblia se entiende con la guía del Espíritu Santo
Porque esto es muy importante. Justamente en la transición a la segunda idea que vamos a mencionar en esta ocasión, que nos habla de clavado en la cruz, uno de los pasajes que de alguna manera ha sido controversial y un poco cuestionado teológicamente es el que se menciona en la siguiente parte de la estructura, que tiene que ver con Colosenses 2:14, y que habla justamente de esas leyes ceremoniales que en algún momento también se dieron a conocer al pueblo de Dios en su cumplimiento. Pero Pablo enfoca algo muy importante. Justamente el día lunes nos tiene una palabra que es trascendental: arraigados, y se nos invita a vivir, dice, en él. Es interesante mencionar, Pastor Eladio, que una de las expresiones muy resaltantes de Pablo fue: ya no vivo yo, sino que Cristo Vive en mí. vive en mí. Eso nos da a entender que él aprendió a que su vida no la vivía basada en sus propios principios, sino que Cristo vivía en él, es decir, él hacía la voluntad de Dios. Y también en esta misma idea encontramos varios pasajes que utilizan la metáfora de una planta, ¿no? O Ujú. un árbol. Varios pasajes de la Biblia mencionaban que la vida cristiana es como una planta. Y entonces, de manera práctica, eso nos invita, ¿verdad?, a crecer, a fortalecer nuestra fe. Y también uno de los pasajes que leímos durante esta semana o vamos a estudiar es a dar frutos. Es decir, el crecimiento en Cristo no solamente es un crecimiento que no va a tener ningún resultado, tiene que dar resultados. Y en las metáforas que se utilizan el día lunes, lo utiliza como una planta, un árbol que da su fruto, ¿verdad? Hay una mención interesante en el día lunes que expresa: de la manera que han recibido al Señor, así anden en él. Pablo es mucho de habernos mencionado regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocijaos. Él alude mucho al hecho de que gozarse con el Señor, tener una experiencia con el Señor, es determinante para el crecimiento. Ahora, no lo dice de esa manera explícita ahora, pero les da a entender de la misma forma en la que lo recibiste, es decir, cuando recibieron a Jesús, yo me imagino que su expresión fue de gozo, fue de alegría. Ahora, Él les invita a que de esa forma en la que recibieron a Jesús, anden en Él. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a tener esa permanencia. Y esto nos da la pauta para poder iniciar con la idea número 2 que le hemos titulado clavado en la cruz. Eso nos invita a que cada uno de nosotros, como se dijo hace un momento, podamos ser estudiosos de la palabra de Dios. Porque sin duda alguna, los colosenses deberían de aprender a que todo lo que se prefiguraba a través de las leyes ceremoniales tenían un propósito. Y ese propósito había llegado a su cumplimiento en Cristo Jesús. Por eso, bien decías hace un momento que este versículo se ha utilizado con la intención tal vez de abolir hasta el cuarto mandamiento, que es el La día ley de sábado, Dios, cuando exactamente. en realidad lo que Pablo está mencionando es de que toda la ley ceremonial, todas las ordenanzas que habían tenido un propósito, pero ahora ya Cristo había muerto en la cruz y él al morir en la cruz, a Colosenses también se les menciona a los colosenses que también todo eso quedó clavado en la cruz, Ujú. no como abolido sin importancia, sino de que ha llegado a su cumplimiento, ha llegado a su fin y entonces ahora Cristo, todo lo que prefiguraba, ¿verdad? Cada ordenanza, cada ley que ceremonial, eso prefiguraba explícitamente en el sacrificio de Cristo Jesús. Habría tal vez que abordar un tiempo más amplio durante esta semana para tratar de, o no tratar, sino más bien comprender al 100% que los días sábados a los que se refiere Pablo en los Colosenses no es el sábado que nosotros conocemos como el séptimo día de la semana, el día de Ujú. descanso, Exactamente. sino más bien va a todas las leyes ceremoniales que incluían las fiestas de algunos sábados, ¿no? Exacto. Habían fiestas como la fiesta de la Pascua, había la fiesta de los tabernáculos. Entonces, todo eso había quedado entonces cumplido. Su propósito había llegado al ser clavado en la cruz del Calvario con Cristo Jesús. Y él les da un mensaje muy claro y muy objetivo, Pastor Eladio. Colosenses 2, del 11 al 15, nos presenta cómo Pablo se dirige a ellos, dejándoles en claro, número uno, hablando, por ejemplo, de la circuncisión. Él les expresa que ellos fueron circuncidados de una manera no física, no literal, hablando de que les hicieron esa cirugía a ellos, sino que dice, fue por la circuncisión, dice, de Cristo, sepultados, y menciona aquí una palabra muy importante: en el bautismo. Es decir, la experiencia de entregarles nuestra vida a Cristo
más allá de llevarnos a tener un cumplimiento cabal, por así decirlo, de leyes, de reglamentos eclesiales, es una experiencia personal con Dios. Y esto es muy importante, Pastor Eladio, porque hoy día, de repente, el sistema religioso, por ejemplo, hablando de nuestra iglesia, puede llegar a verse como que tantas prohibiciones, como que tantos requisitos para ser parte de la iglesia, cuando en realidad no es el objetivo el ver los requisitos o lo que tienes que hacer, sino la experiencia principal de ser completo justamente en Cristo. Y ahora, en esta mención que tú haces es muy importante porque el mismo libro de Colosenses alude en su traducción a una nota de deuda que fue cancelada. Algo que se genera con nuestros pecados son infracciones, infringimos la ley. Y eso es lo que en la cruz del Calvario de alguna manera nosotros entendemos que fue pagado, nuestros pecados. Pero algunos han llegado a dar la interpretación, la comprensión de que en todo este concepto bíblico se alude a lo que tú mencionaste, que la ley de Dios quedó abolida, y eso no es así. El enfoque correcto es lo que tú nos mencionaste, con la ley ceremonial, con los ritos que de alguna manera representaban la parte que vamos a mencionar ya al final de este episodio. Claro, saben que cuando nosotros estudiamos la guía de estudios, hay algunos pasajes que nos ayudan a comprender que sin duda alguna la ley de Dios no quedó abolida simple por un hecho de la crucifixión, sino más bien fue un pago. Mm, Es decir, Cristo ofreció ese pago y por ese pago entonces tú y yo ya no somos salvos por obras, más bien nunca hemos sido salvos por obras, así es. hemos sido salvos por la fe en Cristo Jesús. Ahora, es interesante notar entonces que para qué serviría. La misma guía de estudio nos ha presentado durante esta semana que todas las ordenanzas y la ley que fueron creadas e instituidas, tal vez algunas por Dios mismo, tenían un propósito divino, pero el propósito mayor era observar que un día su Hijo, Cristo Jesús, vendría a morir por nosotros. Amén. Y en el cumplimiento de esa profecía y de ese sacrificio, todo lo demás entonces había llegado a su culminación. Eso nos invita o nos reflexiona cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y el velo del templo se rasga en dos. Es decir, allí ha llegado al cumplimiento. Y también esto es una gran noticia para todos nosotros, porque así como a los colosenses se le abre la oportunidad de que a través del bautismo puedan ser salvos mediante el sacrificio y la fe en Cristo Jesús, hoy en día todos podemos ser salvos mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Todo esto da indicios entonces de que Pablo en ningún momento habla ni de abolir los 10 mandamientos y por supuesto ni de abolir el sábado del séptimo día de la semana, porque la guía de estudios es clara al explicarnos y hay varios pasajes que deberíamos estudiar durante esta semana para poder entender entonces que Pablo en ningún momento quiere omitir ni los 10 mandamientos y su lenguaje que utiliza en su idioma original no habla de los 10 mandamientos ni habla del día sábado como séptimo día de la semana, el día de descanso, para abolirlo. Más bien va a las ordenanzas y las leyes ceremoniales que en ese entonces existían. Es correcto, Pastor Eladio. Creo que es una muy linda reflexión y ojalá todos estemos siendo bendecidos con este estudio de la guía que tenemos para este episodio. Vamos llegando a un punto importante, Pastor Eladio, que es el compartir nuestra respuesta, nuestra reacción a la pregunta de este episodio, que es ¿cuál ha sido, dice, tu propia experiencia acerca de lo que significa morir al yo para recibir a Cristo? Bueno, quisiéramos pedirles que también ustedes compartan sus comentarios, compartan su emoji y nosotros quisiéramos compartir el nuestro. Yo quisiera comenzar, Pastor Eladio, compartiendo el mío, que en esta ocasión quiero usar un corazón vendado, porque muchas veces nosotros tenemos que de alguna manera sanar algunas cosas para poder estar dispuestos a dejar nuestro yo. Eh, Hablando de manera personal, todos en algún momento nos interesamos por atender nuestras necesidades, por resguardar nuestra integridad, pero más allá de eso, tenemos que comprender que el único que puede sanar nuestros corazones y transformarnos en una nueva persona es Dios a través de Cristo Jesús. Y vencer el yo en nuestra experiencia personal muchas veces representa perder para poder ganar. Y Pablo lo expresó muy bien.
Muchas veces representa perder algo nuestro para poder ganar lo celestial, para poder ganar lo espiritual, que es mucho más valioso. En la experiencia personal, podríamos dar testimonio de tantas cosas, pero yo ejemplificaría usando ese emoji del corazón vendado, porque aunque pareciera que tenemos heridas por perder cosas humanamente hablando, hay alguien que sana y que cubre esas heridas por algo más valioso, que es nuestro Dios y que nos permite obviamente poder avanzar y crecer, Pastor Eladio. Es una buena aplicación a nuestra vida diaria donde podemos, o más bien tendríamos que renunciar al yo y dejar que Cristo vive en cada uno de nosotros. El emoji que yo escogí para este episodio es el de una cruz, porque sin duda alguna Cristo vino a morir por nosotros, es el mayor regalo que nosotros tenemos. Pero ¿por qué una cruz? Porque durante esta semana aprendemos, o yo aprendí dos cosas para mi vida espiritual. Número uno, que todo lo que hoy yo hago, no lo hago para salvarme, sino que lo hago porque tengo fe en Cristo Jesús. Y sin duda alguna, también hay una expresión que la guía de estudio utilizó, que la cruz del sacrificio de Cristo y la Biblia es una moneda con sus dos caras. De un lado está Cristo y de otro lado están las Escrituras, pero ambas son valiosas. De hecho, la Biblia nos lleva a conocer a Cristo, y la Biblia también tiene los 10 mandamientos que son válidos para nosotros hoy en día, y no porque Cristo vino a morir, tenemos que omitir los 10 mandamientos o alguno de ellos. En cambio, por la fe en Cristo Jesús, nosotros somos obedientes a la ley de Dios. Y esto a mí me invita a que por el sacrificio de Cristo Jesús, entonces debiéramos de ser obedientes, no como obligación, sino más bien por amor, porque Él nos amó y su amor fue tan grande que se demostró en la cruz del Calvario. Y el amor que nosotros podemos demostrar es siendo obedientes a los mandamientos que ya el Señor nos dejó en sus escrituras. Y vuelvo a repetir, no una obediencia obligada, sino más bien una Respuesta. obediencia como respuesta a nuestro amor a Cristo Jesús. Excelente, gracias, Pastor Eladio, por esta reflexión. Ahora entramos en la parte final de nuestro episodio, que se titula Confiar en Cristo. Y en este punto tenemos la confirmación de algo que ya se había mencionado hablando de Colosenses 2:14, y justamente sombra o realidad. ¿Qué llega a ser esa ley ceremonial que de alguna manera eh, parecía la sombra de lo que se reflejaba en el contexto que eso representaba? Todo figuraba a Cristo. Cuando hablamos en el asunto ceremonial, la mayor parte de los ritos representaban a Cristo y su sacrificio expiatorio. Cuando Cristo muere en la cruz, tú mencionaste, el velo del templo se rasgó, ¿qué dividía el velo del templo? El En el lugar lugar santo del santo. lugar santísimo. Eso significa que ya no hay más necesidad de que sigan abriendo sacrificios, porque el único sacrificio expiatorio se había hecho, el de Cristo Jesús. Y ahora, más que una sombra, se convierte en una realidad. Y Pablo lo expresa claramente en Colosenses 2:17, dice que esto iba a ser sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo Jesús. Y creo que en esta última idea de confiar en Cristo, entonces nos invita a cada uno de nosotros a recordar todo lo que existe y nosotros le conocemos como el plan de salvación. Es decir, hubo un plan bien instituido. Y hubo un plan que todo apuntaba a Cristo Jesús. Lamentablemente, algunos llegaron a pensar que el sacrificio como tal tenía solo un propósito en sí mismo, y no, era un propósito que prefiguraba a lo que iba a venir más adelante. Y durante esta semana también nosotros aprendimos en esta última idea que todo lo que se refiere a esa palabra de comida o bebida, algunos también lo llegaron a malinterpretar y llegaron a pensar que Pablo estaba dando la puerta abierta para que como cristianos pudiéramos ya comer de De todo. todo. Pero sin duda alguna no era así, porque no está hablando en ningún momento de animales tanto limpios o animales impuros. Sigue hablando, recuerden el contexto de la ley ceremonial, sigue hablando, menciona la guía de estudio de las ofrendas que los israelitas llevaban al templo, ya sea que tenía que ver con todas sus ofrendas físicas que ellos presentaban, y a eso Pablo entonces menciona, ¿verdad?
que tampoco hoy en día o en ese entonces ya era necesario porque ya la mayor ofrenda se había entregado en la vida y en el cuerpo de Cristo Jesús. Y en esta última idea también nos invita a que cada uno de nosotros, así como en aquella ocasión había hombres que habían creado ya leyes no instituidas por Dios como para hacer más severo la vida cristiana, un poco más complicado el confiar en Cristo, en nuestros propios días podemos caer en algunas circunstancias similares, pero debemos de recordar que la confianza plena está en Cristo Jesús. Y esa confianza nos invita entonces a ir a la Biblia, y la Biblia obviamente como un círculo, ¿verdad? Nos invita a creer, confiar en Cristo, y entonces esto es un círculo interminable porque la Biblia y Cristo están plenamente ligados. Amén. Sin duda alguna, la guía de estudio nos presenta una razón muy importante para conectarnos con Dios constantemente y ser completos en Él. Vivimos en un mundo donde cada vez hay ideas que complican el tener una vida espiritual, una relación con Dios. Hay ideas que surgen de repente y nos desconectan. Hablando socialmente, cada vez surgen ideas que llegan a causar esa distracción. Es muy importante comprender que en el enfoque de la guía de estudio todo concluye en confiar en Cristo. ¿Por qué? Porque yo he comparado, Pastor Eladio, muchas veces a manera de reflexión, si todos recibiésemos una bata blanca para poderla resguardar y tenerla limpia sin ensuciarse, y eso nos garantiza nuestra salvación, vamos a vivir frustrados, estresados, sin paz, sin tranquilidad, porque solo nos vamos a estar cuidando de que no se ensucie, porque si se ensucia ya perdimos todo. Y a veces pareciera que presentamos la vida cristiana de esa manera, como que cumpliendo tantas normas. No es que las normas queden invalidadas, y quiero aclarar, tú lo has dicho muy Claro. puntualmente, pero debería ser el resultado primero de una relación con Dios, como cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud. Dios no le puso su ley para marginarlos, para cargarlos, no, sino para que aprendieran a que dependiendo de Él iban a cumplir sus requerimientos. Y es lo mismo que hoy día tenemos. Al depender de Cristo, al estar completos en Cristo, al confiar en Cristo, nosotros aprendemos a caminar con Él y como consecuencia de eso, todos los requerimientos que se necesiten personalmente de manera espiritual serán cumplidos en nuestra vida. Y uno de los problemas con los que vivimos en nuestros días es llegar a pensar, y también en el día viernes se expresaba claramente, que la idea de que el deseo o las intenciones personales son mayores que la ley es una licencia, piensan algunos, de la libertad, y que esto nos da autorización para hacer lo que queramos. Esa también es una idea errónea, porque cada uno de nosotros deberíamos de considerar que estamos ligados a Cristo, como bien se mencionaba, y obviamente por amor entonces respondemos a todo lo que el Señor ya nos ha enseñado. En este nuevo episodio queremos invitarles a poder seguir estudiando la guía de estudio como lo hacemos cada semana, y que así como lo hacemos a través del estudio de la Biblia, también se pueda fortalecer nuestra fe en la vida cristiana. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes que nos han acompañado en este episodio más, y sin duda alguna que juntos podamos cada día aprender más de la palabra de nuestro Dios. Claro que sí, Pastor Eladio, gracias también por acompañarnos. Y les invitamos, amigos, estamos llegando a la parte final, pero recuerden, el próximo lunes en punto de las 7 p.m. a través de las plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas, y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Reacciones. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme cabalmente